Hola, buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a revisar tres temas. Voy a aprovechar para revisar tres temas, que uno son las variables booleanas o booleanas. Ahorita revisamos ese tema. Importar imágenes, cómo importar ahora sí imágenes, ya que ustedes van a crear sus imágenes y las van a importar en su videojuego, paquetes de variables, ejercicios, y vamos a hacer un ejercicio de rompecabezas. Entonces, comenzamos con las variables booleanas. Las variables booleanas básicamente es, generalmente las variables, cuando hacemos, por ejemplo, que podemos colocar una variable que diga var, em, no sé, X que hemos utilizado, ¿no? Es igual a uno, ¿no? Esta variable puede ser de uno a infinito, por lo tanto hay un rango amplio de pues sí, de opciones, eh, significar la variable, ¿no? Em, o sea, podría valer menos infinito a más infinito. Entonces hay un rango amplio. Pero las variables booleanas son aquellas que solamente pueden ser verdaderas o falsas, o sea, que existen o no existen. Entonces, cuando se hablan de operaciones booleanas, es esta variable existe o esta variable no existe. Entonces solamente hay dos posibilidades, a diferencia de una variable de este tipo, ¿no? En este tipo hay infinitas posibilidades, pero en las booleanas solamente existen el verdadero y el falso. Entonces, para ver el ejemplo de esas variables, voy a aprovechar que tengo aquí mi variable de x que dice 1. Entonces voy a hacer el ejercicio básico que hemos trabajado, ¿no? La pelotita que camina hacia la derecha. Entonces voy a colocar un círculo que sea para mi pelotita, que en x, pues mida x, quiero que avance. En y, que esté a la mitad, esté en 200 y el rango, el tamaño que sea de 25. Ahí está. Entonces ya tenemos la pelotita, quiero que avance. Para ello utilizamos, como ustedes lo saben, una operación incremental. Entonces le vamos a poner x es igual a x más uno, punto y coma. Entonces ahí está, ¿no? Pero ¿qué hace? ¿Qué podríamos hacer en una variable booleana? Una variable booleana podría anular código o activar código. Por ejemplo, yo puedo colocar cualquier línea de código dentro de una variable booleana para indicar si esta variable va a ser verdadera o falsa. Si va a ser verdadera, por ejemplo, el código se activa. Si va a ser falsa, el código no se activa. Nosotros sabemos que si yo quiero desactivar código o anular código con dos diagonales, pero esto es anular el código sin que yo lo pueda llamar posteriormente. Pero vamos a ver cómo puedo yo llamar a esto posteriormente mediante una variable. Entonces vamos a colocar eh, lo siguiente y vamos a poner una variable booleana. Entonces vamos a poner var y esta que se llame eh, animación o movimiento. Nos da lo mismo, ¿no? Var animación va a ser igual a false. Falsa. Podría ser false o true, ¿no? O sea, cualquiera de estos dos. Obviamente solamente puedo poner una y tengo que ponerla antes del punto y coma, así como lo hice aquí, ¿no? En todo caso, podría poner el true así. Entonces, bueno, vamos a dejarlo como false, perdón. Y lo que voy a hacer es que voy a meter este código dentro de mi variable booleana. Entonces yo le voy a decir, ok, sí, y voy a poner animación, sí, animación. Y únicamente con que coloque eso, le puedo decir, si yo estoy utilizando esto de sí animación, significa que cuando esta variable esté activa, o sea, cuando sea verdadera, ¿no? Entonces le vamos a poner, entonces, y ahora sí metemos esto dentro del código, fíjense. Entonces ahora sí tengo yo, no, me está saliendo de un error que me dice, ah, es que le puse acento, menso. Ahí está. Lo que estoy diciendo es, cuando animación sea verdadera, entonces vas a desencadenar esto. ¿Cómo podríamos aplicarlo? Pues vamos a utilizar una función que ya hemos utilizado previamente, que es la de
em, mouse pressed, ¿no? Entonces vamos a poner nuestra función, le voy a poner de este lado, function, y le vamos a poner mouse pressed, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, abrimos llave, cerramos llave, y entonces ahora sí, if, perdón, función, mouse press, o sea, cuando yo le dé clic, entonces vamos a poner animación, y voy a poner otra vez el acento, animación es igual a true. Entonces, cuando yo dé clic, en realidad, este fragmento de código se va a activar, o sea, va a funcionar. Entonces vamos a revisarlo. Vean, le acabo de dar clic y ya funciona, ¿no? Vamos a verlo otra vez. Ahí está el clic, ¿no? Ahí ya está funcionando ese fragmento de animación. Entonces, con esto, yo lo que puedo hacer es empezar a generar, em, pues sí, la verdad es que yo siento que sirve mucho porque lo que estás haciendo es que anulas código o creas código. O sea, yo puedo poner más código dentro de esto. No solamente que empiece a animarse, sino que me genere un cuadrado. Que me genere un cuadrado que esté a la mitad, 200, perdón, 250, 100. Entonces ahí está. Y cuando doy clic, me lo pone en esa posición, ¿no? Perdón, si quisiera que estuviera a la mitad, tendría que haber sido en 150 y 150. Más o menos por ahí. Ahí está. Entonces, doy clic y me ejecuta ciertas líneas de código. De hecho, eso sucede mucho en la interacción. Cuando nosotros damos un clic, lo que hacemos es desencadenar cierto código que va a interactuar con el, pues sí, con los objetos que están ahí y que interactúan las personas, ¿no? Entonces vamos a poner ahora, decirle, ok, pero if, y vamos a poner x sea mayor a 300, entonces vamos a poner de este lado animación, otra vez, animación es igual a false. Entonces vamos a revisar qué pasa. Damos clic, se activa el código de animación. Pero en cuanto llegamos a 300, ya desapareció el cuadradito porque este código, este fragmento, todo lo que está aquí dentro, se convirtió en falso. Entonces, para eso nos puede funcionar eh, estas líneas de código. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizarlo precisamente para hacer el rompecabezas. Am, ok, vamos a revisar otra cosa. Y esa otra cosa es, ok, yo ya sé cómo activar el código. Aquí ni siquiera es necesario que yo le diga que es igual a true, ¿no? Porque es lo mismo que yo ponga si animación es igual a true, daría lo mismo. Entonces no es necesario poner igual a true. Más bien, cuando animación exista, este código se va a desencadenar. Y entonces, ahora sí, ¿en qué momento voy a detener el código? Yo puedo hacer en esta parte de abajo decir, ok, cuando animación, o sea, si yo doy clic, animación se convierte en verdadero. Pero ¿qué pasa si yo quisiera que cuando yo dé clic, cada vez que dé clic, se convierta en verdadero y falso? ¿Qué pasaría? O sea, que cuando yo dé clic, por ejemplo, se detenga, ¿no? Lo que podemos hacer es hacer una negación booleana. Es decir, yo puedo decir, cuando yo presione el clic, entonces animación va a ser igual, en vez de decirle verdadero, va a decir, va a ser igual a lo contrario a lo que esté activo. Por ejemplo, en este momento, si yo le doy play y le doy clic, en este momento está activo. Y si yo le doy clic otra vez, se convierta inactivo. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Vamos a ver el ejemplo y ahorita les explico cómo funciona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir,
Cuando el mouse está presionado, entonces animación va a ser igual a no animación. Este signo es como un no. Entonces, cuando damos clic, se hace activo. Y vuelvo a dar clic y se inactiva. Entonces, cada vez que doy clic, esta variable booleana se niega a sí misma. Entonces aquí le doy clic y se hace verdadera. Le doy clic y se hace no verdadera, por lo tanto falsa. Le doy clic y se hace no falsa, por lo tanto verdadera. Entonces así es como funciona estos fragmentos de código de las variables booleanas, que son variables que hacen que exista una línea de código o que no existe esa línea de código. Lo vamos a aplicar a lo largo de nuestro ejercicio. Entonces, bueno, es importante que identifiquen esto. De hecho, vamos a comenzar de una vez con el ejercicio y para ello me voy a ayudar. Ahorita voy a ir abriendo una guía de cómo voy a colocar mis vectores. Y lo siguiente es que por el momento voy a quitar mis variables. De hecho, voy a limpiar todo mi documento. Ya está este ejercicio. Ahí está. También la función la voy a limpiar. Entonces ya vimos qué son las variables booleanas y ahorita las vamos a aplicar. Vamos a ver ahora cómo importar imágenes y ya vamos a empezar a trabajar en este propio ejercicio. Entonces, lo que yo quiero hacer es esto. Quiero hacer un rompecabezas, vamos que jale. Cuando yo dé clic y arrastre, si arrastro en cualquier lado, no se pega, pero si arrastro cerca, ya se pega, ¿no? O sea, si suelto cerca, ahí está, ya se pegó, ¿no? Entonces vamos a hacer ese rompecabezas y por lo tanto vamos a ver cómo importar las imágenes. Para importar las imágenes necesitamos una función. Necesitamos indicarle al programa que cargue esas imágenes, pero previo a indicarle al programa que cargue las imágenes necesitamos subirlas al servidor, o sea, necesitamos subirlas a P5. Por lo tanto, las voy a subir y para subirlas vamos a darle clic a esta flechita que está aquí. Vean aquí, está esta flechita. Asegúrense de que cuando las descarguen tengan los nombres correctos. Es decir, que se descargue con el nombre cualquiera que este sea, nada más asegúrense. Siempre una recomendación cuando ustedes suben algo a un servidor es que no debe de tener acentos, no debe de tener espacios y no debe de tener caracteres especiales. Además de terminar con su extensión. En este caso, por ejemplo, es huella.png. Pieza uno. Si yo quisiera que fuera un espacio, lo pongo con un guión bajo, ¿no? Pero no pongan nombres que tengan espacios, no pongan nombres que tengan caracteres especiales, porque eso puede hacer que no se jale, que no corra bien o que no se suba bien o que le reemplace los caracteres por otros caracteres en la web. Entonces, bueno, ahí están. Primero voy a subir estas imágenes. Estas se las voy a facilitar en Classroom. Se las voy a subir para que ustedes tengan acceso y puedan revisar eso, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es, primero le digo, agrega los archivos, ¿no? Entonces, aquí yo le puedo decir Sketch Files, le voy a dar clic y le vamos a poner Upload File, ¿no? Así, le ponemos Upload File, ahí está, y les va a aparecer esta ventanita. Lo único que tienen que hacer es arrastrar sus imágenes dentro de esa ventana. Entonces, yo las arrastro. Ahí está. Se cargan muy rápido, porque además esas imágenes no pesan casi, ¿no? Entonces se cargan muy rápido y ahí quedaron. Lo siguiente que yo tengo que hacer es, ahora sí, cargar las imágenes. Le tengo que decir, bueno, por cada una de las imágenes quiero, por cada una de las imágenes quiero crear un preload. Entonces primero vamos a crear nuestra función y le vamos a poner, de hecho lo voy a poner aquí arriba, abajito de donde ponemos importar imágenes para que quede ahí digamos que el código que está relacionado con ese tema. Le vamos a poner function preload, así. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, abrimos llave, cerramos llave. Function preload.
Y ahora sí, lo que necesito hacer es crear una variable. El nombre de la variable que ustedes quieran, ¿no? O sea, yo le voy a poner que sea em, PZ1. Le pongo PZ1. Esta PZ1 va a ser igual a, e indico la ruta. Entonces, para jalar o para indicar la ruta, tengo que poner lo siguiente: load image. Recuerden que si es una palabra, dos palabras, perdón, la segunda palabra va en mayúscula, image, ahí está. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, abrimos, perdón, punto y coma, ¿no? Entonces, dentro de nuestros paréntesis, yo tengo que indicar cuál es la ruta de la imagen. Como está inmediatamente bueno, o al mismo nivel que mi archivo de JavaScript, lo que tengo que hacer es poner entre comillas. Pueden ser comillas simples, como en este caso, o si no las se encuentran en el teclado, pueden ser comillas dobles, ¿no? Como en este caso. Entonces, cualquiera de las dos va a funcionar. Le voy a poner el nombre del archivo, pero así tal cual está el nombre del archivo. Si hay un espacio extra, o sea, vean, vean, aquí, si hubiera un espacio extra, tengo que revisar que no haya ese espacio, porque muchas veces no nos carga la imagen porque le damos, por ejemplo, un espaciado. Y así yo la puedo dejar, pero yo no me estoy dando cuenta que ese espaciado también puede estar, de hecho, ese espaciado también son caracteres, ¿no? Entonces ahí está. Muchas veces les pasa. Entonces, bueno, aquí ya le di doble clic a la imagen. Si yo quiero regresar a mi archivo de JavaScript, le doy doble clic donde dice Sketch JavaScript. Es el nombre que tiene por defecto y entonces ya puedo darle clic aquí. Bueno, ya puedo empezar a trabajar con el código de JavaScript. Voy a poner el nombre tal cual, respetando mayúsculas, minúsculas, números, espacios, todo. Entonces voy a poner pieza1.png tal cual. Por el momento lo voy a dejar así, porque necesito también que veamos cómo llamar a la imagen. Entonces, la manera en que yo voy a llamar a la imagen es la siguiente. Dentro de mi function draw voy a poner image. O sea, una cosa es hacer el preload que se encuentra aquí. Con esto nada más indico que se carga la imagen. Pero ahora yo tengo que posicionarla en el espacio, o sea, dentro de mi canvas. Entonces ya dentro de draw le voy a poner image. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma. Le vamos a poner cuál es el nombre. Primero, tenemos que indicar el nombre de la variable a la que queremos jalar, que esa sería la imagen, ¿no? Por eso es que le ponemos un nombre de variable. Entonces aquí le vamos a poner pz1, coma, y después le vamos a indicar la posición X y Y. Vamos a poner X y Y con 0,0 y el ancho, bueno, de hecho, si se dan cuenta, ya me lo puso. Solamente que ahora yo puedo indicarle que el ancho sea de 100 píxeles, 100 píxeles, ¿no? Y ya estoy haciendo que mida 100%. Que eso es algo que ustedes van a tener que revisar muy bien en su ejercicio. Yo ahorita voy a hacer, em, lo estoy dividiendo en cuatro. Ustedes tienen que dividir el tamaño de su canvas en cuatro independientemente em, de lo que estén haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? Yo ahorita, pues el mío está fácil, o sea, 400 es muy fácil de dividirlo entre cuatro. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a poner aquí que sean, quiero que sean píxeles. Entonces quiero que sean 400, perdón, 400 por 400. Ahí está, listo. Ese es mi canvas, ¿no? El mío es de 400 por 400, entonces así es como yo lo voy a trabajar. 400 por 400. En donde yo voy a tener cada 100 píxeles, entonces voy a marcar un cuadrito de 100%. Listo.
Voy a tener mis cuatro cuadritos. Voy a bloquear tantito este elemento. Desde aquí ya estoy dando la explicación de cómo van a tener que tener, bueno, deben de tener cuidado con su ejercicio. Entonces, ahí están. Cuando ustedes hagan sus sectores. ¿Por qué? Porque donde ustedes deben de posicionar sus, figuras van a ser aquí. Que yo ya sé, va a ser ahí, en estos dos espacios. Entonces, yo ya sé que, pues, obviamente este va a ser 100, ¿no? O sea, este queda a una altura de 100. Este queda a una altura de 200. Eso está sencillo. Y por supuesto, pues es que trabajando 400 por 400 es mucho más sencillo. Pero, ¿qué pasaría? Ay, ¿qué hice? ¿Qué pasaría? Esto sería, perdón, este sería 100 y este sería, este otro sería, quedaría en 200, ¿no? De la misma forma, así van a quedar de manera vertical, o sea, el primero sería 100 y el segundo de 200. Pero ahora, ¿qué va a pasar si yo necesito un canvas de, no sé, ¿de cuánto se los he puesto? De 580, supongamos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí mi canvas de, diagramen ustedes en su cuaderno, 580 por 580. Ahí está. Está igual sencillo, lo voy a dejar así. Y lo que tienen que hacer es, bueno, pues ¿cuánto sería 580 entre 4? Ahí está. Entonces vamos a poner 580 entre 4. Entonces ustedes tendrían que dividir su canvas cada 145 píxeles. Y entonces aquí yo estoy trabajando con otro tamaño y va a ser el tamaño que ustedes tienen definido como canvas. 580, ay, 80 por 580. Listo. Entonces ya se me olvidó cuánto era. Ah, 145. Entonces hacemos cuadritos de 145 y esos van a ser mis incrementos. 145. Listo. Y lo mismo vamos a hacer. Quiero bloquear esto. Listo. 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 Y entonces, ¿qué significa? Que el primero va a ser de 145, 145 y el segundo pues debe de ser de 290, ¿no? 290. Y ya. O sea, en realidad eso es lo que ustedes necesitan saber para cuando hagan su canvas, porque recuerden que ustedes tienen un canvas diferente cada uno. Ahorita se van a dar cuenta cuando yo utilice estos valores, el de 100 y el de 200. Entonces, bueno, regresando a esto, pues ya con eso nosotros tenemos nuestra imagen y entonces si yo quisiera que esa pieza estuviera acomodada en 100, pues le pongo 100,100, ¿no? Que en realidad ahorita lo que necesito acomodar ahí no es esta pieza en sí, sino más bien la huella. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a dar otra vez play, tenemos ahí unas huellas que son como unos rompecabezas, pero en gris, son estas, ¿no? Entonces, bueno, voy a colocar mis huellas, pero para eso tengo que importar eh, la imagen. Voy a aprovechar ya para importar todas las piezas, voy a crear pz2, es una variable que yo estoy definiendo en load image. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma, mis comillas, y le vamos a poner pieza 2.png. Y vamos a hacer la huella, que por ahí está. ¿Dónde estaba? Ah, huella. Entonces, huella. Acuérdense, esto no estoy haciendo que coincida con el nombre del archivo. Lo que tiene que coincidir es lo que está en verde, o sea, esto. Eso es lo que tiene que coincidir. Tal cual está el archivo, así, letra por letra. Huella igual a load image. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, y ahora sí, esta sería, ahora sí con mayúsculas, huella.png. Listo. Entonces, bueno, ya quedó. Voy a hacer un poquito más pequeño esto. Ahí está para que me dé espacio. Ya con eso ya importé mis imágenes.
Entonces voy a cerrar tantito esto. Ya no es necesario, si ya no están utilizando estos archivos, ya pueden cerrarlo con esta flechita. Con esta flechita abren o cierran. ¿Sale? Entonces voy a colocar las imágenes. Entonces voy a poner em, inmediatamente después del background, voy a poner image, voy a poner huella, que era la variable. Vean, aquí arriba así se llamaba. Huella, es esta primera. Se refiere a esto, que es el nombre de la variable. Huella, coma, el segundo valor es el valor de x, entonces sería 100, 100. Estamos hablando de que es este espacio, ¿no? 100 de altura y 100 de, am, pues sí, 100 de ancho, de horizontal, en el valor horizontal. ¿Listo? Y ahora sí, el tamaño, mi pieza va a valer, mide 100%, así. O sea, ahorita va a quedar así, ¿no? No la voy a poder ver porque ahorita esta me está estorbando. Voy a anular este código. Ahí está. Ya tengo esa pieza o esa huella. Entonces, para las personas que estén trabajando con otros valores, pues su pieza tendría que valer 145, ¿no? Porque es lo que em, es la cuarta parte del canvas. Entonces, depende, el tamaño de la pieza va a ser una cuarta parte del valor que tengan de ancho por alto. En algunos casos, los archivos los tienen, o sea, a lo mejor no mide 580 por 600, 580 por 580, sino a lo mejor mide 580 por 700, ¿no? Porque en algunos casos sí lo hice. Entonces van a tener dos valores. Van a tener el valor de ancho, que sería ahí sí 545, y el del alto, que pues agarro mi calculadora y le pongo 700 entre 4 y la vamos a poner igual y va a quedar de 175 de alto. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso, porque entonces, en todo caso ahí, pues tendría que ser, por ejemplo, si yo le pusiera 175, pues no pasa nada, aunque quede un poquito más alargada. Lo importante es que lo hagan o que traten de resolverlo en el tamaño de su canvas, ¿vale? Listo, lo voy a regresar a como estaba. Eh, um, lo siguiente es, necesito otra huella, entonces vamos a poner, voy a aprovechar y le vamos a poner image. Le iba a copiar y pegar el código, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y acuérdense, es la misma variable, entonces es huella, quiero que sea la misma imagen, no quiero que haya ningún cambio, lo único que sí quiero que haya es el cambio de la posición. En posición X va a quedar en 200, en Y va a quedar en 200 y el ancho es 100%. Listo. Bueno, por ahí vamos bien. Hasta aquí tenemos ya nuestra pieza. Ahora, lo que yo necesito hacer es crear algunas variables de esa pieza para poder desplazarme dentro de la pieza. O sea, yo tengo que decir, ok, primero necesito que cuando esté en este rango, algo pase. Por ejemplo, que se active mi pieza. Pero en este caso, yo lo que necesito hacer es primero colocar la pieza, en dónde va a quedar esa pieza, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que esa pieza quedara en la parte superior. Es decir, habíamos anulado esa pieza, que sería esta segunda. Miren, estas son las huellas. Se le voy a poner huellas. Ahí está. Estas serían ya mis piezas. Piezas. Ahí está. Entonces, en este caso, quiero que empiece en 0,0. O sea, que yo pueda empezar a arrastrarla desde acá, ¿no? O sea, que desde aquí la pueda seleccionar. Entonces, ahora sí, lo que necesito hacer es activar, em, este rango, ¿no? Necesito activar ese rango y pues, o sea, ya lo hemos hecho, está sencillo cómo hacer eso de activar un rango. Es con una condicional. Entonces, después de las piezas, vamos a poner el rango para seleccionar.
la pieza. Es lo siguiente que vamos a colocar. Entonces, mi rango es if. Ay, ahora, es que, ahí está. If. De repente con las imágenes se tarda un poquito. Abro llave, cierro llave. Y entonces voy a colocar mi rango. Lo estoy separando así para que sea un poquito más comprensible para ustedes. Entonces voy a colocar sí. Ahí está. Vamos a poner mouse X es mayor a cero, porque esa es la posición de la pieza, ¿no? Y otra vez, mouse X es menor a 100, que es donde está posicionada esta pieza. Sé que es menor a 100 porque el ancho es de 100. Entonces, ustedes tienen que poner en esta posición siempre una cuarta parte del ancho de su canvas y en esta posición una cuarta parte del alto de su canvas. Si mouse X es menor a 100, ahí está. Y otra vez, ay, perdón. Mouse Y es mayor a cero y, perdón, mouse Y es menor que en este caso es 100. Estoy marcando este rango, ¿no? O sea, este rango. Ahorita nada más quiero saber si se activó el rango. Y por ejemplo, podemos hacer que el cursor cambie a una manita, ¿no? Entonces, lo que necesito hacer es, si se encuentra en este rango, entonces vamos a cambiar el cursor y el cursor ya va a ser como la manita. Entonces vamos a poner cursor, cursor, y le vamos a poner aquí, entre comillas, grab. Es decir, cuando esté encima, vean, solamente en ese rango debería de ser, el cursor debería ser grab, ¿no? Pero es que, fíjense, se activó en cuanto me puse en este rango. Ahí está. Ven, se activó en cuanto me puse en ese rango. Pero cuando me salgo, no se ha desactivado. Recuerden qué es lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que poner un else. Aquí les voy a pedir que sean súper cuidadosos, que revisen muy bien lo que estoy haciendo en el video para que ustedes también lo hagan, ¿no? Fíjense, aquí yo me voy a dar cuenta que, ok, aquí está mi condicional, ¿no? Aquí están los paréntesis. Abrí una llave, se cerró aquí. En cuanto se cierra esa llave es donde yo puedo poner mi else. Ahora sí, else, vamos a poner cursor entre paréntesis y va a ser arrow. Entonces va a quedar arrow. Ahí está. Si estoy encima de la pieza, manita, fuera de la pieza. Oh, esperen un tantito. Ah, es que arrow no va en entre comillas. Va en mayúsculas. Arrow. Ahí está. Ahí está. Salgo. Vean, listo. Ya está funcionando. Por el momento, con que funcione esto, ya es más que suficiente, ¿no? Ahora, yo necesito hacer que cuando yo dé clic, la pieza siga al mouse. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos colocar variables para la posición de la pieza. O sea, aquí, esta pieza no puede ser 0,0. Tiene que tener una variable, porque si yo la dejo así en 0,0, sus valores van a ser absolutos y siempre va a ser 0,0. Yo tengo que indicar que los valores sean, pues que tenga un valor que pueda variar en el tiempo, ¿no?
que dependa de algún otro, de alguna otra condición. Entonces, en lugar de poner valores absolutos, voy a utilizar una variable. Pero para ello, vamos a crear unas variables que son precisamente em, paquetes de variables. Estos paquetes de variables, me voy a subir este concepto para dejarlos hasta arriba las variables. Estos paquetes de variables funcionan como las variables que conocemos, es decir, colocamos var, pero ¿se acuerdan que nosotros solamente podemos utilizar una vez x y una vez y? Con los paquetes de variables podemos utilizar, digamos, el nombre de la variable más un segundo nombre, como un apellido, ¿no? Por ejemplo, en este caso va a ser mi variable, va a ser pieza uno, pero dentro de esta pieza uno yo quiero empaquetar una serie de variables. Entonces le voy a poner igual a abro llave, cierro llave. Lo que quiero hacer es colocar diferentes variables dentro de esta misma variable. Es un paquete de variable. Entonces voy a poner, bueno, quiero que tengas x, dos puntos, que en su caso va a valer, reviso cuánto vale esa primera pieza, es 0,0, 0 de x y 0 de y. Ya tengo dos valores. Entonces vamos a poner que sea x vale 0. En vez de separar con punto y coma, separo con solamente coma. Y después y, dos puntos, 0 igual. Después el ancho. En mi caso, el ancho lo voy a marcar porque lo voy a utilizar en algún momento. Ahorita les explico, pero vamos a utilizarlo, ¿no? Entonces vamos a poner una vez el ancho, que va a ser width, dos puntos, mide 100 mi pieza, coma, height, dos puntos y mide también 100. Y listo. No cierro con coma. Asegúrense de, en este caso, no cerrar la última variable con coma. Si voy a meter otra variable, le puedo meter coma, pero por el momento así la voy a dejar. ¿Sale? Entonces ya tengo un paquete de variable y esto me va a servir para mi pieza uno. Ok, aún no sé cómo poder aplicar estos elementos del paquete de variable. Entonces vamos a bajarnos a la pieza. Entonces aquí la vamos a poner en la primera pieza, ¿no? Se supone que esta es pieza uno, entonces vamos a ponerle pieza uno, que es el nombre que le asignamos digamos, al paquete. Y ahora, para referirme al apartado o al elemento dentro de ese paquete, vamos a separar con un punto. Punto X. Ahí está. Ya no me sale error. La siguiente. Pieza uno punto Y. La siguiente. Pieza mm, 1.width.w y la siguiente pieza 1.h. Ya, debe de jalar. Y ahora sí, yo puedo hacer que este elemento cambie de posición porque ya depende de una variable, o sea, ya no es un valor absoluto. Entonces, este por el momento vale cero, pero podría cambiar y eso es lo que justamente queremos hacer ahorita, ¿no? Entonces, una vez que ya me posicione aquí, yo necesito indicar que cuando yo dé clic, porque si no, si yo nada más me posiciono, pues se va a jalar toda la pieza, ¿no? Y las piezas que de repente se atraviesan en el camino. Entonces yo tengo que indicar dentro de esta condición, fíjense, si estamos en el rango, entonces el cursor se va a poner en grab. Si no, el cursor se va a poner en arrow. Pero dentro de este if, cuando esté en el rango, pero además, si estoy en el rango y además se me ocurre dar un clic, esto es algo nuevo que vamos a ver. Vamos a poner dentro de la variable vamos a poner if. Vean, estamos metiendo una condicional dentro de la condicional. Fíjense, dentro de esta llave, acuérdense que abres la llave y se cierra aquí abajito. En ese rango estamos metiendo una segunda condicional. Por eso es que se indenta, es decir, que se hace hacia la derecha. Tengan mucho cuidado con eso. Eso es lo que generalmente suele generar confusión.
Revisen el video las veces que sean necesarias y asegúrense que su código esté igual de organizado que el mío. Ahí sí es una de las situaciones en donde más genera confusión, ¿no? Entonces sean muy cuidadosos. Abro paréntesis, abro llave, cierro llave. Entonces ya veo que está mi... algo pasó ahí. A ver. No, está bien. Solamente que no he puesto ninguna condición. Entonces, así como lo metí, acuérdense que esto está dentro de la llave de nuestro rango, ¿no? Cuando estamos dentro del rango, entonces se activa el cursor y podríamos colocar otra condicional. Esa condicional yo voy a indicar si presiono el mouse, no es necesario colocar una función. Hace ratito vimos la función de mouse pressed, pero también podemos ver una función que se llama mouse is pressed. La diferencia en mouse pressed y mouse is pressed, que es lo que voy a utilizar, mouse is pressed, obviamente, pues porque pusimos la is, o sea, el is, pero mouse press es nada más dar un clic. Mouse is press es mientras mantengamos presionado el mouse. Entonces podemos dar clic y arrastrar. Para eso sirve este de mouse is pressed. Ok, if mouse is pressed, entonces la posición de la pieza 1x va a ser igual a mi mouse X. Vamos a ver qué tal funciona. Ya está. Pero, bueno, primero hay ciertos errores que ahorita los vamos a ir revisando, que no son errores, más bien hay que incrementar el código. Entonces voy a darle otra vez play. Vean qué es lo que sucede. Doy clic y de entrada, no importa dónde dé clic, la pieza siempre se pone como hacia el lado, o sea, como que se recarga del lado izquierdo de la pieza. Mi cursor siempre queda del lado izquierdo de la pieza. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo no es centrar la pieza. O sea, sí, miren, yo la pongo en el centro. Doy clic en el centro e inmediatamente la desplaza. Entonces me gustaría que, no importa dónde yo le dé clic, que la pieza siempre se mantenga centrada. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que mi pieza uno en X va a ser igual al mouse, pero acuérdense que estamos trabajando con un Rect Mode que es que es en la esquina izquierda y en la esquina superior. Ahorita nos va a convenir trabajar con el Rect Mode en la esquina. Me parece que didácticamente se entiende un poquito más la posición de los elementos. Por eso no le voy a mover al Rect Mode, pero sí le puedo decir, ok, quiero que el mouse, perdón, que la pieza X se quede en el mouse, pero para compensar el ancho, voy a decirle menos, podría decirle menos, directamente 50, ¿no? Menos 50, lo que voy, perdón, menos 50, y lo que va a hacer es que le va a restar esos 50. Entonces siempre va a quedar centrada, ¿no? Ahí está. Por el momento, nada más voy a asegurarme de que se mueva en X y Y. Todavía no la puedo jalar más porque, de hecho, el único rango que se marcó es aquí. Este rango siempre se mantiene activo. Entonces, eso es porque estoy utilizando valores absolutos. Aquí voy a utilizar muchas variables. Entonces voy a reemplazar muchas variables en muchas ocasiones, pero vamos a hacer que el código vaya funcionando poco a poquito. Entonces, bueno, eso siempre es lo que yo les recomiendo, ¿no? Vayan haciendo ¿qué es lo que necesito aquí? Pues primero necesito, ya quedó. Podría utilizar 50, podría utilizar directamente mi variable, que sería pieza 1.w entre 2, ¿no? Y lo voy a hacer, ¿no? Que sería lo mismo que yo le ponga 50. Es más, en Y voy a utilizarlo en así. Vamos a decir, ya hice que se mueva en X, ahora necesito hacer que se mueva en Y. Vamos a poner pieza 1.y, o sea, la altura va a ser igual a un mouse Y menos pieza 1.
Este sería el height.h entre 2, porque si no, quedaría desfasado en los 100 píxeles. Y esto significa 50 píxeles en mi caso, no porque mide lo mismo de ancho y de alto. Entonces, vean, ahí está, también jala, pero solamente lo hace mientras yo dé clic sobre mi rango, porque estoy utilizando valores absolutos. Bueno, espero que esta parte haya quedado clara. Y ahora necesito trabajar con los valores absolutos de aquí. Porque, ¿qué estoy diciendo? Cuando el mouse X sea mayor a cero, o sea, este rango, ¿no? Básicamente, lo que estoy haciendo con esto es, bueno, cuando no, este no es, ok, la canción. Hagan de cuenta que déjenme ponerle de un colorcito ahí. Ese es mi rango activo, lo que está en naranja, es mi rango activo. Pero en cuanto yo agarro la pieza, voy a poner esta que es, hagan de cuenta que es la pieza. En cuanto yo agarro la pieza, esta las voy a poner en gris para que queden un poquito más como la huella, ¿no? Y digamos que esta es mi pieza. Pero en cuanto yo agarro la pieza y la jalo hacia el lado, por ejemplo, se van a dar cuenta que el rango activo sigue siendo este naranja. Ese rango activo se tiene que mover junto con la pieza. Y para eso necesito modificar estos valores. Entonces yo debo de decirle, ok, cuando mouse X sea mayor a, ¿qué puedo hacer para que se mueva? O sea, que cero sería como utilizar pieza 1, X. De hecho, ¿no? Entonces puedo decirle, cuando mouse X sea mayor a pieza 1, perdón, punto X, ahí está, es que mi pantalla está medio sucia y no vi si era coma o punto. Ahí está. Ya no estoy utilizando el cero, pero incluso aquí dice, cuando mouse X sea mayor a pieza 1, punto X, y aquí abajo, pieza 1.x también está cambiando. Entonces, fíjense, muevo y ya está. Nada más que necesito modificar todo el rango de x. Todavía no lo he modificado porque fíjense que aquí abajo, pues puse 100. Yo tendría que colocar precisamente que sea pieza 1.x para que también sea una variable en x. Pero pieza 1.x vale cero. Entonces tengo que sumar el valor del ancho de la pieza, o sea, de los 100 píxeles. Vamos a poner más pieza 1 punto el ancho, que es W. Si ustedes utilizan variables o las variables que yo estoy utilizando, con que pongan aquí los datos, van a tener, pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo, de verdad. Lo que me interesa es que ahorita le vayan agarrando la onda a esto de las variables. Entonces, con que coloquen aquí sus datos, lo demás puede quedar lo mismo que yo, ¿eh? Casi lo mismo. No, de hecho lo mismo, porque estoy utilizando puras variables. Y ahora sí, ya funciona, porque dice, si mouse X es menor a pieza 1 vale cero más pieza 1.w vale 100. Entonces sería menor a 100. Sin embargo, pieza 1 está cambiando de valor, entonces yo ahora sí ya la puedo trasladar hacia todos los lados, al menos de manera horizontal. De manera vertical, pues está falta, ¿no? No puedo, si se dan cuenta, porque no he activado esa línea de código, no la he referido. Entonces, ahora sí, teniendo esta misma lógica, decimos, ok, entonces en vez de poner cero, que es un valor absoluto, digo, pieza 1.y, ¿no? Y sea mouse Y, perdón, sea menor a pieza 1.y más el valor que tenga de alto, pieza 1.h. Y ahora sí, la pieza ya la voy a poder mover. Fíjense, ahí está. Ya la puedo soltar en cualquier lado. Ya es desplazable, ¿no? La pieza. Y también, si se dan cuenta,
esta condicional o este rango, ese rango se está moviendo junto con la pieza. Entonces están siendo dependientes las dos. Por eso es que cuando, no importa dónde yo ponga esta pieza, si yo me salgo, también el cursor se hace una flechita. Ahora, de hecho, esto es como lo más, digamos, como complicado de hacer, ¿no? Lo siguiente es que yo tengo que trasladar esta pieza y que cuando la suelte cerca de aquí, cuando la suelte cerca de ahí, se, se posicione, o sea, se suelte ahí mismo. Entonces, fíjense, por aquí la pongo y pues tendría que soltarse y acomodarse en la posición, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que necesito hacer es colocar un else, o sea, cuando ya no esté presionado el mouse. Entonces, cuando suelte el mouse y tengo que indicarle y esta pieza esté en este rango, vas a soltarla ahí, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos eso. Para empezar, necesito em, ahorita tener un poquito más de control sobre esto. Esto los voy a poner que es bueno, sería, este sería mi primer nivel de condicional. O sea, este if, ¿no? Fíjense, así nuestra condición. Luego tenemos ahí otra pieza. Abre, pero entonces creamos este. Este sería mi segundo nivel de condicional. Espero que quede un poco claro, nivel de condicional. Es normal que se empiecen a confundir. Revisen el video, repásenlo, porque si es meter condiciones dentro de las condiciones. Ok, entonces este sería mi segundo nivel dentro de la condicional. Esto que estoy haciendo no está afectando para nada el código, pero entonces ahora sí, con este segundo nivel, recuerden que este todavía es parte de mi primer nivel, ¿eh? O sea, esta llave sigue siendo mi primer nivel. Ahí está. Este es mi primer nivel. ¿Dónde empezó y cómo continúa? Pero ahora yo quiero colocar otro else dentro de esto, ¿no? Es decir, si presionamos el mouse, se mueve la pieza. Si se suelta, else, abrimos llave, cerramos llave. Ahí está. Esto lo que estoy indicando es si presionamos y si soltamos con el else, ¿no? Si soltamos, ¿qué tengo que indicar? Ah, voy a meter un tercer nivel de condicional, ¿no? Else, vamos a poner mi tercer nivel. Tercer nivel de condicional. Ahí está. Else, ahora sí. Voy a marcar otro rango. Entonces, estoy diciendo, cuando yo arrastre, ajá, pero else, si suelto y se queda en este rango, por eso voy a poner if. Si sueltas dentro del rango que voy a indicar ahorita mismo, que sería, um, voy a dejar unos espacios para que ustedes puedan identificar. Los voy a acomodar un poquito como aquí arriba, ¿no? Entonces, voy a poner el rango. Recuerden que un rango cuadrado, pues, necesita cuatro piezas, o sea, cuatro límites. Voy a ponerle mouse, perdón, si la posición de la pieza uno de X es mayor a, entonces, ahora sí tendría que, vamos a ponerle que sea mayor a, según esto, ¿cuánto tendríamos? Que sea mayor a 200 en X y en Y, pues en mi caso sí es 200, ¿no? Todo depende de este, si su canvas es proporcional, mide lo mismo de ancho por alto. Si no, tendrían que poner diferente número. Entonces, si es mayor a
200 y pieza 1.x es menor a 300 y pieza 1.y, porque ya estamos hablando de la posición y de la pieza. Pieza 1.y es mayor a 200 igual y pieza 1.y es menor a 300, entonces, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, yo podría decir que se acomode, ¿no? O sea, yo podría decir que pieza 1.x, va a ser igual a, a 200, perdón, a 200 punto y coma, y pieza 1.y va a ser igual a 200. O sea, lo que estoy indicando aquí es, cuando suelte, y si suelto mientras mi cursor está en esta posición, o mientras esta pieza está en esta posición, entonces la pieza se acomoda, pues, y se pone muy precisa, ¿no? Vamos a revisar si está funcionando. Sí funcionó, pero vean, o sea, no sé si lo pueden notar. Revísenlo ustedes, si me están siguiendo, revísenlo ustedes, ¿no? Yo les recomiendo que traten de seguirme con pues con el tamaño, mismo tamaño que yo, para que después ustedes lo traten de replicar en su tamaño. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo la pongo, se supone que si yo estoy dentro del rango, o sea, si la pieza estará dentro del rango, se tendría que acomodar, pero no, porque fíjense qué es lo que pasa. O sea, tengo que ponerme como si estuviera desfasado 50 píxeles en mi caso, o la mitad de la pieza hacia la derecha y la mitad de la pieza hacia la izquierda. Y ahí es bueno cuando ya se acomoda. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que, acuérdense que lo que hicimos fue restarle, ya voy a regresar esto y le voy a poner pieza 1.w entre 2. Fue restarle la mitad del ancho y la mitad del alto. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es decir, pues restárselos directamente, ¿no? Entonces yo puedo decirle que sea mayor a 200 menos pieza 1.w entre 2. O le pongo el dato directamente, ¿no? O sea, podría hacer eso, que yo sé que son 50, entonces aquí podría ser mayor a 150 para compensar ese desfase que está teniendo. Yo lo que hice fue desfasarla aquí arriba. Entonces, lo único que necesito hacer es compensar ese desfase. Y fíjense cómo en X, si lo está aplicando, bueno, ahí está. Lleno tanto, pero vamos a hacerlo ahora en Y. Cuando la pieza 1 sea menor a 300, yo le puedo poner lo mismo, ¿eh? Menos pieza 1 punto W entre 2, o le puedo poner menos 50, ¿no? Porque sé que eso es lo que mide de ancho. O directamente, ¿no? En vez de ponerle 300, le pongo 250 y me ahorro el tiempo. Ya, ya nada más funciona dentro de este rango, al menos en X. Vamos a hacer que funcione ahora en Y. Puedo hacer lo mismo que aquí arriba o otra vez nada más restarle lo que mide la mitad de la pieza, que en este caso aquí serían 150 y de este lado serían 250. O puede hacer lo mismo que aquí arriba, ¿eh? El chiste es que, o sea, les estoy dando varias opciones para que ustedes identifiquen qué es lo que está sucediendo aquí. Ahí está. No importa ahora sí, mientras quede cercano a la figura, se acomoda.
Ay, aquí ya no quedó tan cercano. Ahí está. Y listo. Entonces, lo que necesito hacer ahora es, lo que necesito hacer ahora es, pues es que en estos rompecabezas, no sé si, bueno, lo han notado, seguramente sí. Lo que pasa es que cuando nosotros soltamos la pieza ya no la podemos seleccionar. Entonces, vamos a revisar qué podríamos hacer para que sí se pueda seleccionar, ¿no? Primero, y es ahí donde vamos a entrar con lo de este, con lo de las variables booleanas, perdón. Voy a crear una variable booleana aquí arriba. Estos son paquetes de variables. Aquí abajo, bueno, donde están variables booleanas, vamos a poner um, var, vamos a ponerle, perdón, que sea mi variable pieza uno estática, así, igual a falsa, false, perdón, false. Me aseguro de que ponga en rosita, o en magenta, eso significa que está bien nuestra indicación. Entonces, la pieza uno estática va a ser falsa. Quiero que cuando ésta se acomode aquí, se posicione esa pieza ahí. ¿Por qué? Porque ahora, en cuanto yo suelte esta pieza, vamos a hacer que desaparezca. Podremos meter otra variable booleana o lo vamos a hacer sencillo, ¿no? Ay, que se vaya hacia la derecha 2000 píxeles. O sea, la posición que sea de 2000 por 2000 y la va a dejar pues hasta, no alcanza mi computadora, son como muchos espacios. Ahí está, la mandó por allá. Está, o sea, sí está, solamente que ya no se ve y ya no la, por lo tanto, ya no la podemos seleccionar, ¿no? Pero aquí yo tendría que decirle que me deje la pieza, me cree una pieza que se vea, que sea visualizable. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente es, eh, necesito crear esa variable y le voy a decir, ok, necesito una imagen de esa pieza. Aquí esta va a ser la variable booleana. Le vamos a poner if, ¿cómo se ha llamado? Pieza uno estática. Si la pieza uno estática es true, entonces vamos a crear una imagen, image, que sea, aquí no importa que ponga valores absolutos o relativos. De hecho, pues podría utilizar puros valores absolutos porque no quiero que se mueva esta imagen. Entonces va a ser PZ1, que es el nombre de mi imagen, como está guardado en preload. PZ1, la posición era 200, 200, 100 de ancho, 100 de alto. Ahí está. Entonces, cuando esta variable sea verdadera, se va a ver mi imagen. Lo único que tengo que hacer ahora es lo siguiente. Un segundo. Bueno, entonces, lo único que tengo que hacer es que, así como cuando suelto y está dentro de este rango, la pieza se fue hacia por allá, pero además la pieza uno, ahí está, pieza uno estática sea igual a true, a verdadera. Entonces se va a poner una imagen con la que no se puede interactuar. Un poquito así funcionan con los rompecabezas, ¿no? Vean, ahí está. Jalo, la pongo, pero esta imagen, más bien, la pieza en realidad, esa pieza que depende de de estas variables, se fue por allá, 2000 píxeles hacia la izquierda, hacia la derecha y 2000 píxeles hacia abajo. En cambio, esta se activó y se hizo verdadera, que esta tiene valores absolutos que no se puede, con los que no se puede interactuar.
Entonces, básicamente, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué les voy a pedir yo? Les voy a pedir que hagan la pieza superior. Les voy a mostrar cómo funciona mi rompecabezas. Entonces, ahí está. Este, bueno, en este caso, el único cambio que yo hice es que yo puse el valor de esta variable dentro de aquí, dentro de mi paquete. Pero ustedes pueden hacerlo como lo hicimos aquí, ¿eh? O sea, no. Yo aquí lo puse como para poderlo separar con las variables booleanas y no sé qué y bla, bla, bla. Pero bueno, si gustan, también pueden probar con esto. O sea, ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo hice esto? Ah, bueno, lo único que hacemos es, bueno, elimino esta variable y la meto aquí. Pongo coma y le pongo eh, pieza uno estática, dos puntos, y este sería false. False, ahí está. Recuerden, aquí ya no le pongo coma, ¿no? Ay, quién sabe qué pasó. Pieza uno estática, algo me dice por ahí. It's not defined. Ah, ya. El error no viene aquí. El error viene abajo. Vean, aquí donde pongo yo pieza uno estática, es que en realidad no existe tal cosa, ¿no? En realidad ahí se llamaba pieza uno, que es el nombre de mi variable. De hecho, aquí ya ni siquiera tengo que ponerle pieza uno estática, nada más es ponerle estática, así. Y ya cuando lo componga, o sea, aquí abajito, vean cómo dice pieza uno punto estática. Y ya. Entonces, así es como lo utilizo dentro del paquete, ¿no? Y tendría que modificarla también aquí abajito. Decirle, ah, ok, pieza uno punto estática va a ser igual a true. Y sigue funcionando con la misma lógica. Me regreso aquí. Para que no, eso se los comento y perdónenme que les meta más información todavía más, pero es para que ustedes, o sea, puedan revisar este código que tengo aquí. Em, y bueno, aquí, ¿cómo funciona? Pues lo único que hice fue copiar y pegar, en realidad, ¿no? O sea, si tengo que modificar algunos valores, que eso es lo que yo les pido que ustedes traten de resolverlo como tarea, van a colocar, este es lo que acabamos de hacer, esto ya quedó, y van a poner otra pieza que quede arriba de esa huella, o sea, esta pieza aquí, y que cuando se suelte, pase lo mismo, ¿no? Tienen que asegurarse, por ejemplo, que el else de, del cursor graph solamente queda en la primera pieza. Si no, ahorita ustedes lo van a revisar, fíjense cómo en el mío, si yo aquí le pusiera otro else, vamos a ver dónde está el cursor graph. If cursor graph, aquí abre. Este es el primer nivel que cierra por acá. Si yo le pongo else, que es un poquito como si yo copiara y pegara el código, else, em, cursor, y le pongo arrow, nada más funciona aquí, ¿no? Solamente funciona con la pieza azul, que en mi caso la pieza azul es la segunda pieza. Ven, aquí les puse pieza azul. Entonces, lo único que yo hice cuando ustedes pueden copiar y pegar el código, o sea, pueden hacer esto para que ustedes lo resuelvan. Aquí a lo mejor le puedo poner piezas, y aquí le pongo en mayúscula pieza magenta o rosa, pieza rosa. Listo. Y todo esto del código es la pieza rosa. Puedo copiar tal cual todo esto, copiarlo y pegarlo abajo, pero lo único que van a hacer es que a la pieza azul le eliminan este último fragmentito de código. Todo lo demás sí tienen que modificarlo, por supuesto, ¿no? Porque tienen que, pues de entrada, colocar también aquí abajo, perdón, aquí, tendrían que poner la pieza 2,
tendrían que poner valores diferentes, que eso es lo que yo les pido que ustedes resuelvan, ¿sale? Entonces, pues la tarea ahí está. Entonces, va a ser casi el mismo código, excepto por la última parte, y por todo lo demás, lo voy a dar control Z aquí. Revisen el video las veces que sean necesarias. Esto, por favor, lo necesito, o más bien, entréguenmelo para el día miércoles, ¿sale? Traten de resolverlo y pues nos vemos el día miércoles y espero se encuentren muy bien.